Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestras charlas de rodilla. El día de hoy vamos a hablar sobre lesiones ligamentarias. Es un tema bastante extenso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el video en dos partes. La primera parte tiene las lesiones de ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial, que son dos lesiones que se asocian con frecuencia. Y en un segundo video vamos a hablar sobre el ligamento cruzado posterior y la esquina posterolateral y ligamento colateral lateral. Entonces, empecemos. Las lesiones ligamentarias son lesiones también muy frecuentes en la rodilla y son lesiones que varían en gravedad y varían en pronóstico. No es lo mismo una lesión de ligamento cruzado anterior aislada o una lesión de ligamento cruzado anterior asociada con un ligamento colateral medial o con una esquina posterolateral. Y definitivamente el pronóstico es muy diferente cuando hay lesiones de ligamento cruzado posterior. Entonces hay que conocer cada uno de ellos. Sabemos que tienen tratamientos diferentes y que los pronósticos de estos tratamientos también varían de forma importante. Todas estas lesiones, usualmente la mayoría de estas lesiones son quirúrgicas. Sin embargo, la parte de rehabilitación es fundamental para que el paciente pueda recuperarse de la cirugía y pueda volver a hacer tanto sus actividades de la vida diaria como las actividades deportivas que realizaba anteriormente. Entonces vamos a empezar con las lesiones del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial. El ligamento, vamos a hablar inicialmente de unas generalidades. Ya sabemos que nuestra rodilla es la articulación más grande que tenemos y también la más superficial. Es una articulación sinovial bicondilia, como mencionamos en una charla previa, donde se articulan el fémur y la tibia en la articulación femorotibial y el fémur y la rótula o patela en la articulación patelofemoral o femororotuliana, como ustedes prefieran llamarla. En este esquema están entonces representadas las principales estructuras de la articulación. Esto corresponde al fémur distal, donde tenemos en nuestro fémur distal con los dos cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Estos triángulos representan los epicóndilos, epicóndilo lateral, epicóndilo medial. Tenemos abajo distalmente la tibia, de azul en estos triángulos corresponden a los ligamentos, a los meniscos, perdón, y aquí en rosado vamos a representar los ligamentos de la rodilla. Entonces tenemos por aquí nuestro colateral lateral, sabemos que este es nuestro peroné, y nuestro colateral medial, y en el centro de la rodilla tenemos nuestros ligamentos cruzados anterior y posterior. Además de esto, cuando miramos en el plano lateral o en un plano sagital la rodilla, sabemos que tenemos por aquí encima de la rótula nuestro tendón cuadricipital y distalmente a la rótula encontramos el tendón rotuliano. Sabemos que la rodilla es una articulación que permite hacer movimientos de flexión y extensión y además permite hacer movimientos de deslizamiento y movimientos de rotación. Recuerden ustedes que son dos grandes superficies que son incongruentes y que necesitan estructuras adicionales tanto para mejorar su congruencia como para mejorar su estabilidad. Y en este caso es cuando empezamos a hablar de los ligamentos. Recuerden ustedes además que la estabilidad articular depende de dos componentes principales, los ligamentos intrínsecos a la rodilla y el componente muscular. Ambos trabajan de forma sinérgica y la deficiencia de uno puede ser suplida parcialmente por la deficiencia del otro. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, las rodillas que tienen lesiones ligamentarias que son muy severas definitivamente necesitan una reconstrucción quirúrgica. No es suficiente el componente muscular, necesitamos complementarlo con las lesiones, con la reconstrucción de los ligamentos. No así en pacientes que tienen, por ejemplo, lesiones aisladas del ligamento cruzado anterior y que pueden hacer una muy buena rehabilitación muscular. Esos pacientes donde no se le exige mucho a la rodilla, eventualmente podrían estar sin la reconstrucción del ligamento cruzado. Pero ya más adelante vamos a mirar cuáles son las indicaciones y en qué caso operamos o no operamos estos pacientes. Entonces, la estabilidad ligamentaria es un proceso complejo donde miren todos los ligamentos que están alrededor de la rodilla, haciendo que esa rodilla tiene superficies incongruentes, permanezca estable y permanezca con una adecuada relación articular. En el centro encontramos nuestros dos ligamentos cruzados que reciben así el nombre porque se cruzan en la línea media. Entonces tenemos el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Y tenemos unas estructuras en la parte externa de la rodilla, en la parte lateral y posteroexterna, y unas estructuras en la parte medial y posteromedial que nos ayudan a estabilizar esa rodilla.
Entonces, empecemos a hablar de uno de los principales o de los que más con mayor frecuencia se afectan, que es el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior se denomina así por su origen en la tibia. Entonces se llama anterior porque está o se inserta o se origina mejor en la eminencia intercondilea en la parte anterior. Y se va a insertar en el cóndilo femoral lateral cruzando la línea media. Es un ligamento que es intraarticular, pero es extrasinovial, es decir, está recubierto de sinovial y está por fuera de esa cavidad sinovial. Funcionalmente y anatómicamente podemos distinguir dos haces, el haz anteromedial y el haz posterolateral. El haz anteromedial permanece tenso cuando estamos flexionando la rodilla, mientras que el haz posteromedial está tenso cuando estamos en extensión completa. Y globalmente el ligamento cruzado anterior permanece tenso o está tenso a 30 grados de flexión. Es un ligamento que recibe irrigación de la arteria geniculada media, sin embargo es una irrigación que es muy pobre y es un ligamento que una vez se rompe tiene muy poco poder de cicatrización. Por eso cuando tenemos una lesión del ligamento cruzado anterior, lo que hay que hacer no es repararlo, porque el ligamento no se puede reparar, lo que hacemos es reconstruirlo. ¿Cuál es la función principal del ligamento cruzado anterior? Evitar la traslación anterior de la tibia, y eso lo hace gracias a su haz anteromedial. Sin embargo, también evita o controla la rotación interna, y eso lo hace por medio del haz posterolateral. Además de eso, contribuye a la estabilidad en varo y valgo cuando la rodilla está extendida. Entonces, y ahora hablemos del ligamento colateral medial. El ligamento colateral medial entonces se origina en la parte superior, en el epicóndilo medial, proximal y posterior a la metáfisis tibial, y se va a insertar más o menos a unos 4 o 5 centímetros de la línea articular inferior. El ligamento colateral medial tiene un haz profundo que se origina se origina profundo a ese ligamento superficial, y tiene unos ligamentos que se extienden hacia el menisco en la parte femoral y en la parte tibial. Ese ligamento colateral medial está irrigado también por la arteria geniculada media, tiene un mejor poder de cicatrización o una mejor capacidad de cicatrización, y es un ligamento que es principalmente restrictor del valgo, o sea, evita que la rodilla se vaya en valgo. Participa además en la estabilidad rotacional, y el ligamento posterior oblicuo es un ligamento que además restringe el valgo y restringe la rotación interna cuando la rodilla se encuentra en extensión. La esquina medial, que es la esquina que está entre el ligamento colateral medial y la parte posterior de la tibia, tiene varias capas de ligamentos y tendones que ayudan a dar esa estabilidad. Entonces, superficialmente encontramos el sartorio y su fascia. Luego encontramos el ligamento colateral medial, tanto superficial, el ligamento posterior oblicuo y el semimembranoso, y profundo encontramos el ligamento medial profundo y la cápsula articular. Son todas estructuras que contribuyen a dar estabilidad tanto en la parte medial como en la parte posterior. Ahora sí hablemos de las lesiones de estos dos ligamentos. Entonces vamos a empezar con las lesiones del ligamento cruzado anterior. ACL por su nombre en inglés, Anterior Cruciate Ligament, pero ustedes lo pueden llamar ACL o LCA como prefieran en español. Estas son unos dibujos de una toma de una artroscopia, donde vemos, este es el aspecto del ligamento cruzado anterior artroscópico. Aquí vemos o diferenciamos su haz anteromedial y el haz posterolateral. Y esta es una foto de una resonancia magnética donde encontramos una vista sagital, y vemos cómo se extienden las fibras que se originan en la parte anterior del surco intercondilio, que es esto que les estoy mostrando, y se va a ir a insertar en el cóndilo femoral lateral. Fíjense que son unas fibras que pasan, que se ven claramente o que se pueden diferenciar claramente. ¿Cómo se rompe el ligamento cruzado anterior? Sabemos que más o menos ocurren 100.000 lesiones por año, o sea, es una lesión que es muy frecuente, es muy común, es la lesión ligamentaria tal vez más común de la rodilla. La mayoría de esas lesiones ocurren sin contacto, es decir, los deportistas se lesionan solos. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen por medio de un mecanismo de pivote, de giro. El paciente usualmente va corriendo y de manera súbita desacelera, el pie queda enterrado en el piso y el cuerpo gira. Al hacer ese movimiento de rotación con la rodilla en flexión leve, entonces lo que hace es desgarrar las fibras del ligamento cruzado anterior.
Hay otro tipo de mecanismo que son los mecanismos de contacto, que son los responsables del 30% de las lesiones del ligamento cruzado anterior, y son los mecanismos directos sobre la cara medial o lateral de la rodilla. Cuando se golpea la cara medial de la rodilla se va en varo y se rompe el ligamento cruzado anterior, o cuando el paciente o el deportista recibe una patada, por ejemplo, en la parte externa de su rodilla, esa rodilla se va hacia la línea media, se produce una fuerza en valgo que también estresa o pone en tensión las fibras del ligamento cruzado anterior, y si la fuerza es bien importante o el mecanismo de trauma tiene una energía importante, se termina rompiendo el ligamento cruzado anterior. Entonces aquí tenemos unas lesiones, unas fotos de unas lesiones del ligamento cruzado anterior. Mire que tenemos aquí un paciente que está, un deportista que está solo, no tenemos ningún jugador al lado, y miren cómo la rodilla, el pie queda o el talón queda fijo en el piso, la pierna queda fija y el cuerpo gira. Esto produce una ruptura del ligamento cruzado anterior. Esto es un mecanismo en valgo, donde fíjense ustedes cómo el deportista recibe una carga por la parte externa del miembro inferior y la rodilla se va hacia el centro o hacia la línea media, produciendo un momento de valgo que rompe el ligamento cruzado. Y este es el mecanismo contrario, donde el deportista recibe un impacto directo sobre la cara medial de la rodilla se va hacia afuera de la línea media y produce también una ruptura del ligamento cruzado anterior. Aquí vamos a ver como una animación de cómo es la lesión del ligamento cruzado, cuáles son los tipos de mecanismos que se pueden presentar. Eso es una rodilla sana. Fíjense ustedes que ahí está el ligamento cruzado anterior en la inserción tibial y en la inserción femoral. ¿Cómo lo hace? Con una rotación, por un mecanismo de rotación, un mecanismo de hiperextensión con una fuerza aplicada sobre el fémur, hacen que el ligamento se rompa, y generalmente se rompe en el tercio medio del ligamento, y no es tan frecuente que se rompa a nivel de una de las inserciones. De las inserciones las lesiones las inserciones que se encuentran con mayor frecuencia son las inserciones a nivel femoral. La inserción del ligamento en la parte tibial se conserva o se preserva mucho más. ¿Cómo evaluamos a este paciente clínicamente? Entonces es muy importante preguntarle al paciente qué fue lo que pasó, cómo fue el accidente, cómo fue el mecanismo de lesión. Fíjense que el paciente o el deportista es capaz de decir: yo salté y al caer mi rodilla giró. El paciente es muy claro en contar ese cuadro clínico, o recibió un trauma directo sobre la rodilla en la parte interna o en la parte externa, y eso nos permite describir el mecanismo exacto de la lesión. Usualmente son pacientes que manifiestan un dolor intenso inmediato en su rodilla, son pacientes que no son capaces de seguir jugando. Yo les digo a los pacientes, a los deportistas: salieron en hombros del partido, y me dicen: sí, no pude seguir jugando, se acabó el partido para mí en ese momento. A veces hay sensación de que la rodilla se le va, que queda el pie anclado en el piso y la rodilla se sale de su sitio, y es muy frecuente que los pacientes sientan un traquido que es audible, sienten una especie de pop, como cuando revienta una crispeta. Ese es el signo clínico que se describe en la literatura. Algunos pacientes pueden presentar una inflamación importante, y usualmente si el paciente les describe alguno de estos signos, ya con esos signos usted tiene el 80% del diagnóstico, sin siquiera haber tocado al paciente. Con esa historia simplemente yo ya sé y puedo orientar mi examen clínico buscando una lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Qué encuentro en el examen físico? En el examen físico entonces hay unos signos que son típicos de la lesión del ligamento cruzado anterior, y son 3 signos básicos. El primero de ellos es el Lachman, que lo vamos a ver más adelante. Es un signo que tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 94%. ¿Qué significa que sea un signo muy específico? Que si tengo un Lachman positivo, la posibilidad de que la lesión sea del ligamento cruzado anterior es del 94%. El pivot shift es un signo que nos permite evaluar la inestabilidad rotacional. Recuerden que el ligamento cruzado anterior no solamente hace estabilidad anteroposterior, sino también da estabilidad rotacional. Entonces el pivot shift nos permite evaluar inestabilidades rotacionales. Tiene una sensibilidad del 24%, pero si está presente tiene una especificidad del 98%. ¿Qué pero tiene este signo? El paciente tiene que estar muy relajado. Usualmente en un paciente con un trauma agudo no lo puedo hacer, y en el consultorio muy pocas veces se puede ejecutar porque es un signo que puede provocar dolor en el paciente. Entonces el mejor escenario donde podemos examinar este tipo de signos es con un paciente previo a la cirugía. Ahí es donde hacemos un mejor entrenamiento de este tipo de signos. Entonces, y el siguiente signo que utilizamos es el signo del cajón anterior.
que es mucho más sensible para las lesiones crónicas ya después tiene para las lesiones agudas, pero ya después tiene una menor sensibilidad y especificidad. ¿Por qué razón? Porque muchas veces después de que se ha roto el ligamento cruzado anterior, las fibras que quedan residuales se pegan al ligamento cruzado posterior y le dan a uno la falsa sensación de estabilidad. Sin embargo, cuando yo examino a ese paciente rotacionalmente, es una rodilla que definitivamente es inestable. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, este es un paciente que está en salas de cirugía listo para hacerse una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y vamos a empezar a evaluar los exámenes. Vamos a cada uno de esos signos. Vamos a empezar por este de aquí abajo. Ese es una cajón anterior. Entonces, fíjense cómo la tibia se desplaza hacia adelante cuando yo la jalo. Este es un signo de Lachman. Fíjense cómo estabilizo el fémur y lo que hago es, vamos a ver si nos deja hacerlo. Bueno, aquí nos arrancó entonces mire, este es un pivote, fíjense cómo yo hago rotación interna y llevo al paciente a la rodilla en flexión y en extensión y mire cómo se subluxa la tibia. Aquí tenemos nuestro signo de Lachman, que es este que ustedes están viendo aquí. Fíjense cómo yo hago una traslación anterior de la tibia y nuevamente nuestro cajón anterior. Acuérdense que este cajón anterior para lesiones crónicas ya no es tan sensible y tan específico. Los dos signos patognomónicos de la lesión del ligamento cruzado anterior son estos dos, el pivote y el Lachman. ¿Qué exámenes tengo que pedir en un paciente que tiene una sospecha de ligamento cruzado anterior? Entonces, lo primero que debo pedir y en un escenario de trauma, en un escenario traumático, cuando el paciente llega a urgencias, siempre se le debe pedir una radiografía simple. ¿Por qué si es una lesión ligamentaria yo le pido una radiografía simple? La radiografía no sirve para mirar el ligamento, eso lo deben tener muy claro. Pero la radiografía nos sirve para descartar lesiones asociadas, porque no es nada raro encontrar fracturas dentro de la rodilla que causan inestabilidades. Entonces, por ejemplo, los pacientes jóvenes, esta es la radiografía de una niña de 11 años que tiene las fisis abiertas. En estos pacientes lo usual no es que se rompa el ligamento cruzado anterior, sino que se produzca un arrancamiento de los sitios de inserción del ligamento cruzado anterior. Entonces, en estos pacientes yo encuentro con alguna frecuencia una fractura de las espinas tibiales. ¿Qué se hace con estos pacientes? Reducir el fragmento y fijarlo, y con eso ya el ligamento queda en su sitio y la rodilla se recupera adecuadamente. Entonces sí se debe pedir una radiografía para descartar lesiones asociadas. Hay un signo patognomónico que se llama la fractura de Segón. La fractura de Segón es esta fractura pequeña que ustedes ven en el borde lateral de la tibia. Los pacientes que tienen esta fractura, la probabilidad de que tengan lesión del ligamento cruzado anterior es casi del 100%. Entonces esta fractura es patognomónica de la lesión del ligamento cruzado anterior. Además de eso, los pacientes que tienen este tipo de fracturas son pacientes que no solamente tienen inestabilidad anteroposterior, sino que tienen una gran inestabilidad rotacional. Yo debo descartar fracturas de espinas tibiales, como les mencioné anteriormente, y a veces nos llevamos sorpresas y encontramos fracturas del fémur distal. Entonces siempre hay que tomar una radiografía simple. El examen que nos permite hacer el diagnóstico, o más bien confirmar el diagnóstico, nuestro diagnóstico clínico, y además nos permite planear la cirugía y evaluar lesiones asociadas, es la resonancia magnética. Quiero que les quede muy claro que el diagnóstico no lo hacemos con resonancia magnética, el diagnóstico lo hacemos con lo que nos cuenta el paciente y con el examen físico. La resonancia yo se la pido para confirmar mi diagnóstico, para evaluar lesiones asociadas y para planear mi cirugía. Entonces, eso es lo que yo tengo aquí en esta diapositiva. Acá yo estoy confirmando que hay una ruptura completa. Fíjense que ya no se ve el ligamento bonito, las fibras pasando de lado a lado, que sino simplemente hay una huella vacía. Y este líquido, esto blanco que se ve aquí es líquido inflamatorio seguramente. Además de eso, es muy frecuente en los casos agudos encontrar una contusión ósea importante, especialmente del cóndilo femoral y del plato tibial laterales y posteriores. Aquí tengo otra contusión externa importante. Aquí tengo además una lesión del ligamento o un arrancamiento del colateral medial. Está arrancado de su origen o de su inserción tibial. Y en esta resonancia de aquí arriba,
Y miren lo que pasó con el menisco. Yo tengo aquí mi menisco externo y en este paciente el menisco interno, miren cómo se desplazó hacia el surco intercondilo. Entonces en este paciente no solamente hay que hacer una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, sino también hay que hacer una sutura meniscal. Eso me permite planear mi cirugía. ¿Cómo hago el tratamiento? El tratamiento tiene tres partes importantes. Una parte prequirúrgica que se hace con terapias para mejorar los síntomas del paciente y una parte con cirugía y luego después de la cirugía hacemos una fase de rehabilitación y reintegro al deporte para el paciente. ¿Por qué hacemos rehabilitación prequirúrgica? El paciente una vez tiene una lesión en la rodilla y se rompe su ligamento cruzado anterior, la rodilla se inflama y es dolorosa. Si yo no controlo ese dolor y esa inflamación, se va a producir una atrofia severa, se puede producir una artrofibrosis y eso me va a cambiar el pronóstico de resultado de mi cirugía. ¿Qué busco yo con la rehabilitación prequirúrgica? Que el paciente mejore su dolor agudo, que mejore la inflamación. Ayudo a que se disminuya la atrofia muscular que es inevitable que aparezca. Busco que mi paciente recupere sus arcos de movilidad, es decir, que extienda y doble completamente. Le enseño al paciente a utilizar las ayudas externas que las va a utilizar en el posoperatorio y preparo a mi paciente psicológicamente para su cirugía. Entonces, fíjense que la rehabilitación prequirúrgica tiene un papel bien importante. La cirugía, ¿en qué pacientes la hacemos? Para el ligamento cruzado anterior, la cirugía es el gold estándar, es la regla de oro. Es decir, en teoría, todos los pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior se deben operar. Hay unas indicaciones muy precisas y también hay unas contraindicaciones muy precisas para llevar el paciente a cirugía o más bien para escoger el momento de la cirugía. ¿A quienes definitivamente tenemos que operar? Pacientes jóvenes, pacientes que tengan expectativas deportivas, que sean activos deportivamente, son pacientes que hay que llevar a cirugía, y sobre todo pacientes que practican deportes de pivote o deportes de contacto. Si es un paciente que practica solamente ciclismo o natación, pues seguramente el ligamento no lo va a necesitar mucho y es posible que yo no necesite hacer una reconstrucción, dependiendo de si tiene otro tipo de lesiones. Pero eso es una consideración que se debe tener en cuenta. Si yo tengo un paciente joven que definitivamente quiere practicar o usualmente practica deportes de contacto, es un paciente que debe ser llevado a cirugía. Los pacientes que tengan lesiones asociadas, lesiones meniscales, lesiones de otros ligamentos, deben ser llevados a cirugía. Pacientes que perciban inestabilidad funcional, es decir, pacientes que haciendo cosas de la vida normal, caminando, bajando escaleras, sienten que la rodilla se les sale, son pacientes que deben ser llevados a cirugía, porque un paciente no puede estar todo el tiempo con inestabilidad en la rodilla. Y pacientes con grandes inestabilidades mecánicas, es decir, aquellos pacientes que yo evalúo en el consultorio y le encuentro todos los signos típicos muy floridos de inestabilidad. Y pacientes además, ojo a esta última parte, que estén dispuestos a hacer rehabilitación. La cirugía, en eso se le debe explicar muy bien al paciente, no es suficiente para recuperar la rodilla. Sí es primordial, sí es importante, pero no es suficiente. Necesitamos que el paciente se comprometa con una adecuada rehabilitación si quiere volver a hacer las actividades que hacía previamente a la lesión. ¿En qué momentos no hacemos cirugía o hay que tener muchísimo cuidado? Si el paciente no ha recuperado la movilidad, no podemos llevar ese paciente a cirugía. Entonces, los pacientes que están agudos, que no pueden mover la rodilla por el dolor, esos pacientes no pueden ser llevados a cirugía urgente, porque por el contrario, la cirugía va a ser deleteria y va a terminar provocando una artrofibrosis en el paciente. Los pacientes en que no estén dispuestos a comprometerse con la rehabilitación, yo prefiero no operarlos. Y los pacientes que tengan una artrosis avanzada de la rodilla son pacientes que tampoco son buenos candidatos a hacer una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y entonces hay unos grupos de pacientes o un grupo de pacientes quienes pensamos si se pueden operar o no se pueden operar, y son los pacientes que nos ponen a dudar un poquito. Son aquellos pacientes en edades límites, pacientes muy jóvenes con fisis abiertas. Hay que tener ciertas consideraciones porque no podemos dañar el crecimiento del hueso por hacer una cirugía ligamentaria, entonces hay que modificar un poco las técnicas y esas técnicas modificadas no tienen tan buen resultado, entonces eso es como una consideración especial. Los pacientes que no tengan mayor inestabilidad y que sean lesiones aisladas pueden ser pacientes que
susceptiblemente o son susceptibles de hacer un tratamiento conservador, y pacientes que tienen baja demanda, que son pacientes que lo único, se rompieron el ligamento, es una lesión aislada y no les interesa hacer deporte, no, simplemente necesitan desinflamar su rodilla y mejorar el dolor y la movilidad. Con esos pacientes eventualmente podríamos hacer un plan de rehabilitación y mirar cómo se comporta la rodilla. Mientras no se asocien lesiones, podemos considerar hacer o dejarlos en observación y hacer el manejo de rehabilitación. Entonces vamos a mirar aquí cómo es que hacemos una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, que muchos tienen curiosidad en qué consiste la cirugía. Entonces esto es una animación. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es tomar el injerto o el mejor injerto que podemos tomar es el injerto del mismo paciente. Hay opción de utilizar injerto de un donante cadavérico, sin embargo eso se utiliza en ciertos casos especiales. Este es el tipo de cirugía que yo hago, que es el injerto de semitendinoso gracilis, que es la famosa pata de ganso, son los que yo utilizo para reconstruir el ligamento. Una vez se han tomado, entonces lo que hacemos es fabricar un nuevo ligamento utilizando unas suturas de alta resistencia. Aquí lo estamos fabricando y luego empezamos a hacer nuestra artroscopia. Entonces ponemos nuestro artroscopio, ponemos líquido dentro de la rodilla, dilatamos un poco la rodilla y empezamos a poner el instrumental de uso. Lo que hacemos aquí es limpiar los restos del ligamento cruzado anterior, tanto en la inserción tibial como en la inserción femoral, para que no nos estorben, nos dejen ver y no produzcan pinzamientos posteriores. Y luego con una broca, en la posición anatómica o en la posición original del ligamento, hacemos unos túneles, tanto en el fémur como en la tibia. Anteriormente hicimos el túnel del fémur y aquí estamos haciendo el túnel de la tibia. Por esos túneles vamos a pasar nuestro ligamento que fabricamos previamente. Ahí lo estamos pasando con una estructura que se llama un endobottom. El ligamento queda dentro del canal femoral, aquí, y aquí en el canal tibial o en el túnel tibial lo fijamos con un tornillo y a veces se utilizan unas grapas adicionales para fijarlo. Sacamos el líquido y ya queda reconstituido, queda hecho nuevamente nuestro ligamento cruzado anterior. Es de anotar que una vez yo he hecho la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, le debo permitir al paciente un periodo de recuperación. La rehabilitación del paciente para obtener una adecuada madurez y volver a hacer deporte de contacto, por ejemplo, debe transcurrir más o menos un periodo de 1 año con una adecuada rehabilitación. No es que yo hago mi ligamento y ya al mes o a los 2 meses el paciente puede empezar a jugar. No, ¿por qué? Porque ese ligamento que yo fabrico, lo único que yo hago es poner un molde dentro de la rodilla y el cuerpo y la biología de la rodilla empiezan a reconstruir un ligamento sobre ese molde que yo puse, y eso toma un tiempo de cicatrización importante. Durante ese tiempo de cicatrización yo debo aprovechar para mejorar las condiciones de la rodilla, para trabajar la fuerza del cuádriceps, para trabajar la movilidad, para que el paciente, mientras madura su ligamento, alcance un adecuado balance muscular y articular y ya pueda después reincorporarse a su vida diaria. Pero sí se debe ser muy claro con el paciente que es una cirugía que toma un periodo de rehabilitación largo y es muy importante hacerlo de forma secuencial y de forma gradual, y ajustándolo obviamente a las necesidades del paciente. Entonces, cuando yo pienso en un programa de rehabilitación, debo diseñar mi programa de rehabilitación teniendo en cuenta las características del paciente. Primero, debo tener en cuenta qué tipo de técnica utilizó el cirujano. Yo usualmente utilizo isquiotibiales. Hay cirujanos que utilizan, y es muy frecuente que utilicen hueso, tendón, hueso, que es un injerto que se saca de la rótula. En el caso de los isquiotibiales, la integración del injerto se demora un poco más. Por esa razón yo dejo a los pacientes con muletas por un periodo un poquito más largo de tiempo. El hueso, tendón, hueso, la fijación es mucho más rápida y yo puedo quitar mucho más rápido las muletas. Entonces debo tener en cuenta qué tipo de injertos se usó, y es muy válido preguntarle al cirujano o pedir la descripción quirúrgica para mirar qué fue lo que se hizo con el paciente. Si el paciente tiene lesiones asociadas o no. Si el paciente, por ejemplo, tiene, además del ligamento, se le hizo una sutura meniscal extensa, entonces ese paciente yo tengo que ajustar en la rehabilitación teniendo en cuenta tanto la reconstrucción del ligamento cruzado como la sutura meniscal. Y recuerden que en la charla de lesiones meniscales dijimos que hay que priorizar ese menisco, hay que generar las condiciones
condiciones adecuadas para que él cicatrice y hay que darle tiempo para que cicatrice. Y si el paciente, por ejemplo, además del ligamento cruzado, yo le hice otros ligamentos, le aumenté o le hice otros ligamentos, pues también hay que tenerlos en cuenta para diseñar la terapia física. El apoyo total o parcial, eso es como les decía yo en las charlas de meniscos, depende mucho del gusto del cirujano. Hay algunos que prefieren dejar un tiempo con apoyo parcial y luego ir aumentando progresivamente el apoyo, y hay otros que desde el comienzo permiten el apoyo completo. Entonces hay que trabajar en equipo con el cirujano y preguntarle qué prefiere, qué tipo de cirugía hizo, cómo se debe enfocar ese diseño de esa rehabilitación. En general, estos pasos que les voy a dar, estos tips que les voy a dar, es más o menos el protocolo que yo utilizo, pero como les digo, se puede ajustar para el paciente y dependiendo de las preferencias del cirujano que lo haya operado. ¿Qué hacemos en las primeras 2 semanas? Y es sumamente importante, se debe tratar de disminuir tanto el dolor como la inflamación del paciente. Entonces ahí es cuando hacemos medidas antiinflamatorias y manejo del dolor. Es muy importante reeducar el cuádriceps, es decir, enseñarle al paciente a volver a contraer el cuádriceps. Los pacientes después de que salen de cirugía se les olvida cómo es la contracción del cuádriceps. Si yo no reeduco mi cuádriceps, no puedo pasar al siguiente paso, que es hacer isométricos. Lo primero es reeducar el cuádriceps. Y hay una herramienta o una estrategia muy efectiva que es utilizar la retroalimentación. ¿Qué es eso de la retroalimentación? Yo siento al paciente y le digo que observe cómo hace la contracción del cuádriceps. Una opción es que usted, o hay dos escenarios, donde usted pone al paciente acostado y le dice que contraiga el cuádriceps sin mirar. El paciente probablemente no haga mayor cosa, pero si usted sienta al paciente y lo pone a observar el muslo, al tener el control visual de su muslo, en la contracción que se hace es mucho más efectiva, y eso es lo que yo llamo retroalimentación. Entonces en las primeras semanas hay que enseñarle eso al paciente. Es muy importante evitar deformidades en flexión. Los pacientes no deben utilizar ninguna almohada, rollo debajo de la rodilla. Aunque es una posición que es muy confortable para el paciente, nos genera deformidades en flexión que después son muy difíciles de corregir. Hay que empezar a hacer los movimientos de flexión activa, asistida, ayudándole un poco al paciente, movilizar la rótula, que no se nos vaya a volver una rótula fija, y hay que, por supuesto, enseñarle cómo utilizar correctamente las ayudas externas. Más o menos hacia la 4ª semana, sigo trabajando en dolor e inflamación, ya puedo empezar a hacer isométricos de cuádriceps, puedo llevar al paciente hasta 90 grados de flexión, y puedo empezar a trabajar isquiotibiales y rotadores cortos de cadera. En ese paciente ya podría empezar a hacer bicicleta, y todavía le estoy utilizando muletas porque más o menos dijimos que son unos isquiotibiales, entonces yo los dejo usualmente hasta la 6ª semana con muletas. Hacia la 8ª semana sigo trabajando dolor e inflamación, sigo trabajando mis isométricos, ya yo llevo al paciente una flexión activa completa, sigo fortaleciendo isquiotibiales y rotadores cortos de cadera y empiezo a trabajar algo que se llama propiocepción, y hago ya retiro de muletas. Definitivamente el paciente ya seguramente las ha dejado. Cuando las heridas estén bien, muy bien cicatrizadas, yo puedo empezar a hacer un plan de hidroterapia. La hidroterapia les gusta mucho a los pacientes, les mejora mucho la rehabilitación, va bastante bien. A mí me gusta utilizar la hidroterapia. Ya después, entre este tiempo, 8ª semana y los 9 meses, ¿qué tiene que hacer el paciente? El paciente hay que hacerle un empalme entre lo que hacemos en el consultorio de fisioterapia y lo que el paciente va a hacer en el gimnasio. En ese tiempo, lo que el paciente tiene que hacer es dedicarse a hacer fortalecimiento de cuádriceps, fortalecimiento de los abductores de cadera o los rotadores de cortos de cadera, fortalecimiento de isquiotibiales, tiene que seguir trabajando propiocepción. Entonces yo le puedo crear un plan casero para que el paciente siga haciendo fortalecimiento por su cuenta. Más o menos hasta los 9 meses, esto es lo que les estoy contando aquí, los biarticulares. Hay que hacer estiramientos, también hay que insistirle al paciente en esa parte, y eso es más o menos hacia el 9º mes. Después de los 9 meses, entonces yo ya puedo empezar a entrenar o reentrenar el gesto deportivo. Yo no le puedo decir al paciente, ya está listo, vaya y juegue un partido de fútbol, por ejemplo. Hay que decirle al paciente que debe reentrenar, volver a patear, volver a hacer cambios de dirección, empezar a correr en el pasto. Todas esas cosas le permiten recuperar progresivamente la confianza. Entonces no es jugarse de una vez el partido, sino reentrenar el gesto deportivo.
Eso básicamente son los aspectos generales de la lesión del ligamento cruzado anterior. Cuando veamos allá a nuestros pacientes seguramente van a surgir dudas y vamos a ir despejándolas poco a poco. El ligamento colateral medial, es un ligamento que se rompe con mucha frecuencia y está usualmente asociado a las lesiones del ligamento cruzado anterior. Por el mismo mecanismo de pivote, aceleración, desaceleración, no solamente se puede romper el ligamento cruzado anterior, sino que el ligamento colateral medial también puede comprometerse. Entonces, aunque no es tan frecuente como el ligamento cruzado anterior, sí es una lesión frecuente de 0.24 por 1000 deportistas se rompen el ligamento colateral medial. Usualmente, fíjense que el trauma es en valgo, es decir, el paciente recibe un trauma en la cara externa de la rodilla y la parte interna se abre rompiendo el ligamento colateral medial. O en los casos donde no hay contacto, en los pacientes asociados con la lesión del cruzado anterior, y es muy frecuente que vaya asociado con el menisco medial. ¿Por qué con el menisco medial? Recuerden que el ligamento colateral medial tiene una porción superficial y una porción profunda. Esa porción profunda se ancla al menisco medial. Entonces, cuando se rompe el ligamento colateral medial, es muy frecuente que se rompa también el menisco medial. ¿Cómo hacemos la evaluación clínica? Nuevamente, el mecanismo de lesión, el paciente nos cuenta cómo fue la lesión, usualmente manifiesta un dolor intenso en la cara interna de la rodilla y el sitio donde más molesta o donde más duele es en el cóndilo femoral, en el epicóndilo lateral, que es el sitio de inserción que más se rompe. Puede haber inestabilidad y obviamente en el examen físico vamos a encontrar unos signos bien importantes. ¿Cómo hacemos el examen físico? Entonces es un paciente que tiene edema, puede tener equimosis si hubo un arrancamiento del ligamento, hay sensibilidad en los sitios de inserción del ligamento colateral medial y yo lo puedo evaluar con dos maniobras. Puedo producir un bostezo, que es, ya vamos a ver la foto cómo se hace, tanto en extensión como a 30 grados. Son dos signos que son diferentes o que evalúan estructuras diferentes. Cuando yo tengo un paciente que está con la rodilla en extensión y hago una maniobra de bostezo, lo que estoy haciendo es poner en tensión tanto el ligamento colateral medial como las estructuras posteromediales que nombramos en la parte anatómica. Si yo pongo mi rodilla en 30 grados de flexión, lo que voy a hacer es que se relajen esas estructuras posteromediales y queda únicamente funcionando el ligamento colateral medial. Entonces, si yo tengo un bostezo medial en extensión, voy a tener una lesión tanto del colateral medial como de las estructuras posteromediales. Mientras que si yo solamente tengo un bostezo con flexión de 30 grados, las estructuras posteromediales seguramente están indemnes y tengo solamente una lesión aislada del ligamento colateral medial. ¿Cómo hacemos la maniobra? Entonces, fíjense, ponemos una mano estabilizando el fémur distal y con la otra mano por la cara interna de la tibia tratamos de llevar hacia afuera la pierna. Si tenemos una incompetencia del ligamento colateral medial que va en esta zona, pues se va a producir un bostezo o una apertura de ese compartimento. Aquí lo estoy haciendo en extensión y aquí lo estoy haciendo a 30 grados de flexión. Aquí es un video que ya hemos visto antes donde se hace la maniobra de bostezo. Miren cómo se abre aquí el compartimento. ¿Sí ven? Cómo se desplaza. Y lo vamos a hacer de manera comparativa con la otra extremidad. Miren la diferencia de la otra extremidad. Yo trato de hacer lo mismo y fíjense que no se abre la articulación. ¿Qué exámenes debo tomar o cómo confirmo el diagnóstico? Nuevamente con una radiología simple porque puedo buscar lesiones asociadas. Cuando hay avulsiones de las inserciones óseas del ligamento se ven en una radiografía y además de eso yo puedo utilizar o hacer una maniobra de estrés y es que utilizando protección correcta yo puedo generar o hacer un bostezo y fíjense cómo aquí en esta radiografía sin estrés el compartimento es muy simétrico al del otro lado y cuando yo fabrico o produzco estrés, miren cómo se abre ese compartimento. Esto es lo que produce la sensación de bostezo. Y la resonancia magnética nos permite confirmar la lesión del ligamento. ¿Por qué es importante mirar la lesión del ligamento en una resonancia? Porque es diferente cuando el ligamento se rompe a nivel de la inserción femoral que cuando se rompe a nivel de la inserción tibial. Usualmente o la mayoría de lesiones se producen aquí en la inserción femoral y la mayoría de esas lesiones son de muy buen pronóstico, cicatrizan solas sin necesidad de cirugía y el paciente le va bastante bien. Es una lesión que es bastante dolorosa pero tiene buen pronóstico. En cambio, los pacientes que tienen arrancamientos o avulsiones de la inserción tibial del colateral medial, el pronóstico no es el mismo. Son lesiones que hemos visto que definitivamente hay que fijarlas, hay que operarlas para que se recobre la estabilidad. Entonces es importante hacer una evaluación para saber en qué sitio es la lesión
y hablarle a ese paciente de pronóstico y establecer un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Además de eso, pues recuerden que el ligamento colateral medial, miren cómo está asociado al menisco medial, y en este caso está avulsionado el ligamento colateral medial, y además de eso está traccionando o está jalando el menisco medial. Entonces seguramente no solo tengo que poner aquí en su sitio el colateral medial, sino que además tengo que reinsertar el ligamento colateral profundo. ¿Qué tratamiento realizo en estos pacientes? Como les decía, la mayor parte de esos pacientes se tratan de forma conservadora porque la mayoría de lesiones son en la inserción femoral. La mayoría tiene buen potencial de cicatrización y no tenemos mayor dificultad. Sin embargo, en aquellos pacientes donde la lesión está en la inserción tibial o tienen lesiones asociadas o es una inestabilidad muy importante, son pacientes que son candidatos a cirugía. Entonces, este es un algoritmo de tratamiento para las lesiones agudas del ligamento colateral medial. El ligamento colateral medial, la lesión la podemos clasificar en 3 grados. El primer grado es cuando hay solamente algo de un bostezo leve, pero es un bostezo que tiene muy buen tope. No hay apertura con las maniobras de valgo o de rotación. En el bostezo o en la lesión grado 2 yo tengo por lo menos 1/3 o 2/3 de las fibras que se rompieron y hay una apertura menor de 3 milímetros, no está aumentada la rotación interna de la tibia, y en los bostezos, en las lesiones grado 3 ya yo tengo una lesión completa del ligamento colateral medial, el posterior oblicuo también está roto y además de eso el paciente tiene una inestabilidad rotacional. Estos pacientes que tienen una lesión grado 1, que son los más frecuentes, lo que yo hago es hacer un manejo conservador con manejo del dolor, algo de rehabilitación, puedo utilizar un brace y ya. En los pacientes que tienen una lesión de segundo grado son pacientes a las que les puedo iniciar un manejo conservador, pero la rehabilitación es un poco más larga. Y estos pacientes, este grupo de aquí con una lesión grado 3 donde está completamente roto el ligamento cruzado, ahí tienen inestabilidad rotacional, hay un bostezo clarísimo, son pacientes que probablemente vayan para manejo quirúrgico. Entonces, ¿cómo hago el manejo conservador? Si es una lesión grado 1, puedo permitirle al paciente que apoye según la tolerancia y si necesita, tengo que asociarle una ayuda externa. Puedo utilizar un brace funcional para protección por 3 o 4 semanas. Puedo permitir los movimientos activos y busco que el paciente los haga de forma completa, de manera progresiva. Debo iniciar fortalecimiento de cadena cinética cerrada y abierta y debo, ya una vez el paciente esté apoyando y esté mejor del dolor, empezar a trabajar agilidad, propiocepción, control neuromuscular y posteriormente actividades deportivas específicas. La idea es que podemos hacer o permitir que ese paciente regrese a su deporte cuando tenga una fuerza similar al miembro contralateral y los síntomas estén resueltos, es decir, ya no haya dolor. En las lesiones grado 2, en los esguinces grado 2, debo hacer lo mismo, pero entonces fíjense que el brace lo voy a utilizar. Primero dejo el miembro inferior en extensión más o menos por 1 o 2 semanas esperando que cicatrice ese colateral y ya luego lo dejo como protección por hasta 4 a 6 semanas. Le permito hacer movilidad activa. Puedo empezar a hacer estimulación eléctrica inmediata, hago ejercicios de fortalecimiento y posteriormente cuando ya el paciente esté sin dolor, cuando ya tengamos buena movilidad, empezar a trabajar agilidad, propiocepción, control neuromuscular y retorno progresivo a las actividades deportivas, mientras que si una vez ya tengas la fuerza similar al miembro contralateral y que no tenga síntomas. Cuando es un grado 3, que este es aquí como entre comillas porque hay pacientes que tienen una gran inestabilidad, pero si es una lesión de la inserción femoral, le podemos dar el chance de manejo conservador. Entonces la fisioterapia, fíjense que es un poco más lenta. Yo debo dejar al paciente inmovilizado por 3 semanas, 4 semanas. No le tengo que restringir el apoyo porque cada vez que el paciente apoya puede producir una apertura o un estrés en valgo que no permite que el ligamento cicatrice. Puedo enseñar a hacerle ejercicios de bombeo de tobillo, isométricos de cuádriceps, trabajar flexibilidad isquiotibiales y luego voy permitiendo, una semana después, voy permitiendo movilidad progresiva hasta los 90 grados y las medidas antiinflamatorias son muy importantes. Ya después de la 4ª semana yo dejo el brace de manera funcional, permito el apoyo progresivo, las muletas las empiezo a quitar progresivamente, empiezo a entrenar la marcha, sigo con medios antiinflamatorios, isométricos, electricidad y empiezo a hacer ejercicios de cadena cinética cerrada, trabajar cadera y trabajar core. Y el paciente ya a estas alturas debería tener o adquirir los movimientos articulares completos.
Ya después de la séptima o novena semana, yo le dejo el brace únicamente cuando camina. La movilidad debe estar normal, el patrón de marcha debería estar corregido, ya debería estar corregido el dolor y la inflamación, y yo puedo empezar a hacer un reacondicionamiento cardiovascular. Acuérdense que estos pacientes, cuando suspenden el deporte, su parte cardiovascular también se pierde, entonces hay que volver a empezar a hacer ejercicios para reacondicionar la parte cardiovascular, fortalecimiento para que el paciente pueda reincorporarse a su deporte. La rehabilitación cuando el paciente es llevado a cirugía varía un poquito y depende del tipo de procedimiento quirúrgico que se haya hecho, entonces nuevamente es muy importante hablar con el cirujano para definir cuáles son las alternativas o cómo debo yo ajustar mi protocolo de rehabilitación. Este es un protocolo que encontré en este libro de Noyes, donde hay unos cuadros que le muestran a usted semana a semana qué actividades puede hacer, si utiliza o no utiliza brace, por cuánto tiempo, cómo debe llevar la movilidad, cómo es el apoyo de la descarga de peso, la movilización articular, las modalidades de fisioterapia que se debe o que no se debe hacer. Y fíjense que arranca en el primer mes y termina en el 12º mes. Entonces ustedes pueden ir ajustando esas actividades, eso lo consiguen en el libro. Aquí hay otra, la continuación de ese plan de rehabilitación. Se hace fortalecimiento, balance, propiocepción y reacondicionamiento. Lo último que hacemos es running, cutting, que son los deportes de pivote, que son los cruces laterales, las figuras en 8. Por último hacemos entrenamiento pliométrico y ya el retorno deportivo, fíjense que está en los últimos meses, hacia los 12 meses de poslesión. Esos pacientes, fíjense que la rehabilitación es bien larga. Aquí en estos libros encuentran ustedes algo sobre esas lesiones. Este libro de aquí en Noyes es donde encuentran más la parte de rehabilitación, está muy bien explicado para que lo revisen. Y si tienen dudas, por supuesto, nuevamente los invito a que utilicen el foro. Recuerden que su participación es calificable, y también cuando tengamos pacientes con este tipo de lesiones en la consulta hay que aprovecharlos para examinarlos y para preguntar y mirar qué vamos a hacer con este paciente. Entonces nos vemos como les dije, el próximo video que vamos a hablar es sobre el ligamento cruzado posterior y esquina posterolateral, que son lesiones que van usualmente asociadas. Un abrazo y nos vemos pronto.